Este año ha sido un año difícil para muchos, para otros todavía lo sigue siendo. Y todos hemos quizá tenido algún tipo de necesidad en este año, ¿no? Han habido necesidades físicas, emocionales, espirituales, sociales, en las finanzas, etcétera. Y ¿saben qué? Que en realidad en este nuevo año que viene vamos a seguir teniendo necesidades, pero hay una necesidad que es más grande que todas y en realidad cuando esta necesidad es suplida, esta nos ayuda a poder sobrellevar todas las demás. Y me refiero a nuestra, yo creo que más grande necesidad del día de hoy es tener una revelación más grande de Jesús, una revelación mayor de Jesucristo. Justamente el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, ¿verdad? Lo cual significa revelación. Y esta palabra revelación es como cuando hay algo que está tapado con una tela y se quita ese velo, se quita esa tela para que uno pueda ver lo que estaba oculto, aquello que estaba siendo tapado. Así que a pesar de que somos cristianos, a pesar de que somos hijos de Dios, constantemente necesitamos que, aunque conocemos a Jesucristo en cierta forma, Él pueda ser revelado de una forma más profunda, es decir, que velos sean quitados de nosotros para poder conocerle de una forma mejor, para poder profundizar más en su persona. Y en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que significa, como decía, revelación, justo al inicio dice, bienaventurado el que lee, hablando de Apocalipsis, ¿no? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, si te das cuenta, es el libro menos leído en general o menos entendido, o el libro que al principio nos trae curiosidad y lo queremos leer porque ahí vemos un dragón y vemos señales en el cielo y terremotos y ángeles peleándose contra demonios, etcétera, etcétera. Y por eso muchas veces la gente lo lee, pero en sí, en cuanto que sea el libro más estudiado, más leído, yo no creo que está en el ranking de los primeros, ¿verdad? Porque habla de muchas cosas que son muy ajenas quizá a la naturaleza humana. Sin embargo, este libro al principio dice que el que lee este libro, el que oye las palabras que en él estén escritas y el que guarda o obedece las cosas que dice que va a ser una persona bienaventurada, va a ser una persona doblemente bendecida, ¿no? Entonces, qué tremendo que este libro, que es una revelación o la revelación de Jesucristo y de las cosas que están por venir, se supone que al leerlo, al entenderlo, al oírlo y al hacer las cosas que se dicen, va a producir en nuestra vida una bendición, nos va a bendecir y vamos a ser personas bienaventuradas. Sin embargo, como decía, parece que es el libro que está más dejado atrás, pero significa revelación. Apocaliptus significa revelación. Y quiero que veamos un pasaje de la Biblia en Lucas 24, por favor, si pueden acompañarme, si tienen su Biblia. Cuando Jesús eh, resucitó, cuando Jesús resucitó, y Él se aparece a dos discípulos suyos que estaban camino a un pueblo, a una ciudad llamada Emaús. Así que ellos, como muchos de nosotros, quizás en muchas ocasiones, ellos estaban tristes, caminaban desanimados, comentando las cosas que habían acontecido, los problemas que habían estado pasando. Y fíjense cómo se sentían ellos, fíjense la situación en la que estaban ellos cuando Jesús viene
y se acerca a ellos. En Lucas 24, por favor, versículos 14 al 16. Dice: E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, no solamente hablaban, sino había cambio de opiniones, habían diferencias de opiniones, dice, y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué dice? Velados, para que no le conociesen. Y ellos estaban ahí como a veces estamos nosotros, ¿no? Jesús está cerca de nosotros, caminando con nosotros, pero a causa de ese velo, de esa falta de revelación, de esa manta que tenemos sobre nuestros ojos, no lo podemos ver. Así que esta es una imagen, yo creo, muy, muy real de lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Fíjense, hermanos, están ellos dos caminando. Jesús se acerca, él mismo dice, y empieza a caminar con ellos, ¿no? A escucharlos, pero ellos no reconocen porque sus ojos tienen este velo que solamente se abre con revelación. Sigamos leyendo. Versículo 17. Y les dijo, Jesús les dice: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Mm? Jesús se acerca y les dice, ¿de qué conversan? Porque acuérdense que Jesús había dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que le dice, ¿qué están conversando? Y Jesús los nota. ¿Por qué les dice? Están tristes, como cuando uno camina triste, ¿verdad? Uno camina mirando el piso, uno camina de repente acongojado, uno camina distraído. Y él le dice, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo a Jesús, mira, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Está Jesús mismo hablando con ellos y ellos lo tratan como un extraño, como un forastero. Y le dicen que tú no sabes lo que está pasando. Entonces él les dijo, versículo 19, ¿qué cosas? Le dice Jesús. Y ellos le dijeron, de ti. Bueno, no le dijeron de ti, porque ellos no podían ver que Jesús estaba con ellos. Así que le dijeron, le empiezan a hablar de él mismo. Al mismo Jesús le empiezan a hablar de él mismo. De Jesús Nazareno, que fue, fíjate, fue tiempo pasado, varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, ¿se acuerdan que fue Pedro y Juan? Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora, quiero que tú te pongas en el lado de estos discípulos que
Jesús está ahí frente a ellos, pero ellos no pueden verle. Y están tristes. ¿Por qué están tristes? Porque el que está frente a ellos ha muerto supuestamente. El que les está hablando, el que les está preguntando, ha muerto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que de nada vale que Dios esté vivo, de nada vale que Dios sea poderoso, de nada vale que Dios sea grande si uno no lo ve. De nada le aprovecha que el mismo Dios me esté hablando, pero si yo creo que Él, si yo no creo que Él es, si yo creo diferente a como es su revelación, de nada me aprovecha que el Cristo resucitado esté delante mío, si yo estoy simplemente con los ojos velados, sin revelación. Voy a tratar de figurar esto, hermanos, en un contexto actual, algo que nos fuera parecido a lo que sucede ahora. Es como que Jesús nota que estoy triste y viene a mí, ¿ok? Jesús se acerca a mí y me pregunta, ¿por qué estás triste? Y yo le digo, ¿tú eres el único que no sabe lo que está pasando? ¿No sabes por qué estoy triste? Tú eres el único que no sabe lo que está pasando en nuestra ciudad, lo que está pasando en nuestro país. Tú eres el único que no sabe lo que está pasando en el 2020, las cosas que han acontecido en este tiempo. Y empiezo yo a darle mis frases a Jesús de por qué estoy triste, de que esto es lo que está pasando, de que esta es la situación, mira mi economía, mira esto, mira lo otro. Y ahora, pero yo esperaba que Dios hiciera esto, pero yo esperaba que Dios hiciera otro, pero yo esperara que Jesús hiciera esto, pero yo creía que Él iba a hacer esto, yo creía que Él iba a hacer lo otro. Así que le empiezo a contar al mismo Dios, al mismo Jesús, todas las expectativas que yo tenía de Él. Y le digo, no, inclusive algunos han dicho que las cosas no son así, algunos han dicho que las cosas son diferentes, pero no le vemos, así que no podemos creer. Como dijo uno de los discípulos, yo creeré cuando vea. ¿Y quién está ahí teniendo esa comunicación conmigo, ese contacto conmigo? Jesucristo mismo. Pero soy como un ciego. No le veo, le hablo, me quejo ante Él de las cosas, le digo cómo está la situación, más bien le digo, ¿cómo tú no sabes cómo está la situación? Algunos dicen que de repente las cosas no son así, pero al final no tengo que ver para creer. ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Cuál es nuestra más grande necesidad? Una revelación de Jesucristo. A veces yo espero que esto no te pase a ti, y gloria a Dios si esto no te pasa a ti, pero a veces estamos en nuestra burbuja, a veces estamos en nuestra situación solamente, a veces estamos en todo lo que tiene que ver conmigo, todo lo que tiene que ver con mis planes, con mi yo, con mi futuro, mi, yo, mío, mío, mío. A veces vivimos solamente en esa burbuja y ¿sabes qué? A veces Dios permite que esa burbuja se caiga, que esa burbuja no funcione, que esa burbuja esté malograda. Y viene Jesús para hablarnos y nosotros decimos que no sabes lo que está pasando en mi mundo, no sabes lo que está pasando en mi burbuja, como si Él no lo supiera. Como si Él no lo supiera. Y fíjense entonces la solución, fíjense entonces lo que Jesús les dice en el versículo 25. Jesús está ahí hablando con sus discípulos, los cuales Él ama por si acaso, ¿eh? Y Él les dice, entonces en el versículo 25, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, y esto es bien profundo por si acaso, así que tómalo con calma, no asumamos que ya entendemos, Jesús los está regañando por no creer en Él. No,
Vamos a leer otra vez versículo 25. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así que acá hay dos males que Jesús detecta a estos discípulos que no pueden verlo, que no tienen revelación. La primera es que le dice insensatos, ¿ok? Pero insensato significa literalmente sin entendimiento. De ahí viene la palabra insensatez, que quiere decir carencia de conocimiento. Así que Jesús no es que los está insultando, son unos insensatos, no, sino Jesús está detectando uno de sus problemas y es que no tienen conocimiento. Y por no tener conocimiento no pueden entender lo que está sucediendo. Por no tener conocimiento no pueden entender lo que ha acontecido en Jerusalén, lo que ha sucedido con la muerte de Jesús, lo que han dicho las mujeres. Por no tener entendimiento, como dicen, ¿no? Todo lo que acontece les pasa por arriba y ellos no pueden entonces tener un entendimiento, lo cual les trae entonces que sus expectativas son erradas, de estar tristes, de no saber en qué creer. Creíamos Jesús fue un varón profeta, o sea que ellos ya daban a Jesús por muerto, aunque alguien dice que está vivo, pero nadie lo ha visto. Todo el drama que ellos estaban viviendo, una de las razones, la primera, Jesús le dijo, es porque les falta entendimiento, carencia de conocimiento. Y lo segundo que les dice, tardos de corazón para creer. Y esto tiene que ver que aunque haya conocimiento, de nada nos sirve si no vamos a creer aquello que conocemos, si no vamos a poner nuestra fe en práctica en aquello que conocemos. Y como decía, a veces estamos tristes, estamos describiendo las cosas que nos suceden, lo que esperábamos que sucediera, y sin embargo el problema no está afuera, sino el problema está dentro de nosotros. ¿Cuál es? Que necesitamos una revelación de Jesucristo. Necesitamos una revelación de Jesucristo para que nuestra realidad cambie, para que nuestra vida cambie. Necesitamos una revelación de Jesucristo. Y entonces Jesús ahora se va a tomar el tiempo y nos muestra cuál es el camino para resolver este problema. Y agárrense, porque no es usualmente lo que nosotros creemos que debe suceder. No es el método rápido que todos queremos. ¿Cuántas veces queremos que alguien ore por nosotros después de una prega para que se acabe nuestra insensatez, para que se acaben nuestros problemas, nuestras tristezas, la realidad que estamos viviendo, que alguien ponga manos sobre nosotros y que en una oración, ¡plash!, cambie todo, se resuelva todo pueda girar y podamos volver a casa y encontrar un hogar transformado y encontrar cónyuges transformados y situaciones, personas transformadas o el trabajo, ¿verdad? Que algo suceda así instantáneamente. Todos quisiéramos eso, pero es como querer tocar un instrumento sin el proceso del aprendizaje, sin el proceso de repetición, sin el proceso de esforzarte, de darle, de seguir, de continuar, sin la perseverancia, no se puede. Así que miren cómo Jesús resuelve este problema que de alguna forma todos tenemos. Y por eso decía, es algo bien profundo. Versículo 27 dice, Jesús, ¿no? Después de que les habló de cuál es el problema, dice, y comenzando desde Moisés, y hablando de Moisés se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, no al Pentateuco.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ok? Vamos a leerlo otra vez, por favor, para que lo pienses. Piénsalo bien. Dice, les dijo cuál es el problema, ¿no? Sensatez, tardos para creer. Y dice, así que hace Jesús, comenzando desde Moisés, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo soluciona Jesús esa ceguera que hay en nosotros, esa falta de revelación, esa insensatez de uno mismo, ¿ok? No es un insulto para ti por si acaso, ¿no? Esa falta de conocimiento de uno para poder saber lo que Dios está haciendo y un corazón lento para creer. Jesús les dice, siéntense, que los voy a matricular en un curso bíblico. Siéntense que les voy a dar un estudio bíblico. Y ahí mismo, camino a Emaús, Jesús hace una clase. Y ¿saben qué? Yo no creo que esto haya durado 10 minutos, no creo que haya durado ni media hora, porque dice que desde el inicio de la Biblia, desde Génesis hasta adelante, les empezó a hablar lo que las escrituras, escuchen, no solamente es que empezaron a estudiar la palabra, sino les empezó a revelar lo que en la palabra, en el Antiguo Testamento, está escrito acerca de Jesús. Así que seguramente él empezó por Génesis y él les dijo que les dijo Jesús, yo soy el Mesías que iba a nacer de la simiente de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Les muestra en Génesis que él iba a ser un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que el Mesías sería un rey del linaje de Judá, que él está representado en el Génesis como Melquisedec, que él lo puedes ver reflejado en la vida de Isaac como aquel hijo que va a ser sacrificado, o en la vida de José como aquel hermano que su propio pueblo, sus propios hermanos lo iban a rechazar, y que luego él se va lejos de casa y se casa con una mujer extranjera, el tipo de Jesús que se ha casado con nosotros, que somos gentiles, que no somos judíos. Así que Jesús empieza a hablarles lo que de él dice la palabra. Y empezó en Génesis, seguro en Éxodo los llevó a Éxodo, y Éxodo es más que una película, es más que una historia. Seguro les habló a ellos cómo él está representado en la vida de Moisés, aquel libertador que viene a libertar a su pueblo, como el cordero de la Pascua, como el maná del cielo, como el agua de la roca, como la roca golpeada en Horeb. En el tabernáculo les empieza a hablar de todas las cosas que es la habitación de Dios con los hombres, de los utensilios, del altar de bronce, de la lámpara, la mesa de los panes, el arca del pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús los puso en un estudio bíblico y le dijo, lean, fíjense las escrituras, lo que han escrito, esto fue escrito acerca de mí, les dice Jesús. En Levítico, que es el libro menos deseado para leer para la mayoría, él les muestra que él está representado en las ofrendas, en los sacrificios, en las fiestas de los judíos, la Pascua, la expiación. Él es el becerro de la expiación que se lleva el pecado de todo el pueblo, en el sumo sacerdote, que él es el sumo sacerdote, en el oficio del sumo sacerdote, en las vestiduras del sacerdote, en todo lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y por causa de tiempo, ojalá pudiéramos verlo a Jesús en cada libro de la Biblia, pero luego sigue en Números, Deuteronomio, y después de acabar con esos primeros 5 libros de Moisés, Jesús se va a los profetas. Y wow, en los profetas
todo lo que ellos hablaron acerca de lo que Jesús iba a hacer. Y hablaron también los profetas de que Jesús iba a padecer, de que Jesús iba a morir, pero que su reino también iba a ser un reino eterno, y lo cual no puede ser en alguien que ha desaparecido, vamos a decirlo así, alguien que ya dejó de existir, y mostrándole a ellos en todas las escrituras, que todo el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, está lleno de Jesús. Por eso no creo que haya sido solo una reunión de 5 minutos. Tiene que haber durado y ellos tienen que haber estado ahí escuchando, atentos cómo Jesús les empezaba a mostrar en las Escrituras quién era Él. Él tiene que haberse tomado su tiempo. Pero mi pregunta es, si Jesús quería revelarse a ellos, ¿por qué no simplemente los tocó, no? Y le dijo, muchachos, por si acaso, mírenme, yo soy Jesús por si acaso y estoy vivo. ¿Ah? Por si no lo saben, lo que las mujeres le dijeron es realidad. Miren, vamos, anímense, dejen la tristeza, que venga la alegría y yo estoy con ustedes, ¿no ven que yo estoy caminando? ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué Jesús, en vez de revelarse de esa forma directamente, los sentó y les dio un estudio bíblico, lo cual muchos cristianos no nos gusta estudiar, no nos gusta abrir la Biblia? Ay, abro la Biblia, dice, no. Cada vez que abro la Biblia me da sueño. ¿Por qué crees que cada vez que hables la Biblia te da sueño? ¿Quién viene realmente a robarte esa bendición? Así que Él no se revela así, sino los lleva a que estudien la palabra de Dios. Jesús no quería revelarse, no quería que lo vieran personalmente, ¿no? Como decía, no quería que lo vieran personalmente hasta que no lo vieran primero en las Escrituras. Jesús no quería que lo vieran. Te digo porque esto es profundo. Jesús no quería que lo vieran personalmente hasta que lo vieran primero en las Escrituras. Jesús no quería que la fe de ellos sea una fe emocional basada en ese evento sobrenatural de haber visto a Jesús caminando con ellos, sino Jesús quería que la fe de ellos esté basada en lo que las Escrituras decían de Él. No quería que solo fuera una experiencia emocional. Por supuesto que es una experiencia. Todos nosotros pensamos que nos animaríamos ahorita muchísimo, ¿no? Si de repente, imagínate que ahorita a mi costado, a mi izquierda, aparece y es Jesús, aparece un hombre de vestiduras blancas y igual, donde estás tú, ¿no? Que de repente ahí en tu sala, de repente aparece Jesús y que Él nos diga, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Uy, pensamos que nuestra fe marcaría como batería full, ¿no? Carga llena, y estaríamos listos para conquistar el mundo, pero ¿por qué no lo hace entonces? Si te das cuenta, muy pocos quizá hemos tenido alguna vez alguna experiencia sobrenatural donde nos hemos encontrado con Jesús. Porque su forma es que le veamos primero en las Escrituras. Que le veamos primero en las Escrituras. Yo sé, como decía, yo quiero el camino corto. Yo quiero que Jesús se me aparezca ahora y me diga qué debo de hacer. ¿Hacia dónde, Señor? Derecha, izquierda, ¿qué me conviene? ¿Estar con esta persona, no estar con esta persona? ¿Qué me conviene? ¿Tomar este trabajo, no tomar este trabajo? ¿Qué me conviene? Y Jesús se revela a nosotros a través de su palabra, ¿no? Sí, las señales, los milagros, dice que siguen a los que creen. ¿Y cómo podemos creer? Creemos por la palabra de Dios. Creemos por lo que las Escrituras nos revelan
de Jesús. Y cuando creemos en eso, Dios trae lo sobrenatural nos sigue, lo que Jesús hace nos sigue, pero no es que nuestra fe no está basada en las señales, los prodigios, los milagros, sino nuestra fe está basada en las Escrituras. Acuérdate que cuando Moisés hizo señales ante los egipcios, Faraón trajo a sus brujos y sus brujos también hicieron señales. Porque hay mucha gente que cree en los brujos, porque hay mucha gente que está apartada de Dios, porque creen en las señales del enemigo. Y Jesús no quiere que nuestra fe esté basada en las señales, sino que las señales nos sigan a nosotros. Y yo te prometo que cuando tú empieces, ora. Cuando tú lees tu palabra, tú tienes que orar. Tú tienes que decirle, Señor Jesús, háblame. Señor Jesús, quita velos de mis ojos. Señor Jesús, revélate en las Escrituras. Así como tú te revelaste a esos discípulos camino de Maús, revélate a mí en las Escrituras. Y cuando Él se revele a ti en las Escrituras, tú te vas a dar cuenta que el tiempo se pasa, que ya no tienes ese sueño que tienes al principio, y te vas a dar cuenta que, como dijeron ellos después, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba todas estas cosas. Va a haber un impacto en tu corazón y ahí es donde está nuestro problema. Nuestro corazón necesita arder por Dios. Mucho de nuestro corazón arde por el fútbol, nuestro corazón arde por las novelas, nuestro corazón arde por, no sé, por X tantas cosas, por nuestra familia, nuestro corazón arde por tantas cosas, pero lo que nuestro corazón necesita arder por Jesús cuando Él nos habla, porque cuando arde, quema Él todas aquellas otras cosas que comparadas a Él se empiezan a hacer. Son gigantes, pero cuando vemos a Jesús, cuando Jesús es revelado, se empiezan a hacer muy pequeños. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una revelación de Jesucristo. Necesitamos una revelación de Jesucristo. ¿Y cómo la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos? Buscando a Jesús en las Escrituras, estudiando la Biblia. ¿Para qué? Para ser el primero de la clase, para saber todas las respuestas, que quién mató a Goliat, que quién hizo esto, quién hizo lo otro. No, para eso no estudiamos las Escrituras, sino para encontrarnos con Él en las Escrituras. Así que vamos a empezar un nuevo año. Vamos a empezar un nuevo año y yo sé que muchas veces hacemos nuestras promesas de año nuevo y ¿saben qué? Muchas de nuestras promesas de año nuevo están basadas en enmendar conductas que hemos tenido este año que sabemos que no están correctas delante de Dios. Son conductas que a veces hacen daño a los demás, puede ser por nuestra lengua, que a veces somos muy ligeros de hablar, nuestras fallas en el carácter, a veces somos muy ligeros para contestar, para juzgar, para hacer daño. Casi todas nuestras resoluciones de año nuevo, aparte de las resoluciones de bajar de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero casi realmente nuestros verdaderos deseos que quisiéramos para un año nuevo tienen que ver con cambios de conducta, con cambios de hábitos que son malos, que afectan a los demás, que afectan a nuestra familia, a nuestros hijos, que afectan a nuestros seres queridos. Déjame decirte algo, no va a haber ningún cambio verdadero de conducta, no va a haber ningún cambio verdadero de carácter hasta que no tengamos una revelación mayor de Jesucristo. Si tenemos una revelación mayor de Jesucristo, tú vas a ver cómo Él quema aquellas cosas que no le agradan en ti.
Así que esta debería ser nuestra primera resolución para este nuevo tiempo, este nuevo año que el Señor nos va a regalar. ¿Sabes qué? De más está que prometamos, ¿no? Que vamos a cambiar, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. No, necesito una mayor revelación de Jesucristo, de quién es Él, de lo que Él desea, de lo que le agrada, de lo que le desagrada. Que Él pueda hablarme a través de las Escrituras. Y ¿sabes qué? Eso sí va a producir un cambio verdadero. ¿Y cómo, pastor? Yo quiero tener una mayor revelación de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo esto se produce en mi vida? A través del estudio de su palabra, encontrándonos con Él en las Escrituras. Ese es el método que Él usó y ese es el método que Él sigue usando. Sí, seguramente Dios se va a aparecer de repente un día en un sueño, vas a recibir milagros, sanidades, pero no las vas a recibir para que creas en Jesús, sino las vas a recibir porque crees en Jesús. Feliz año 2021. Que Dios los bendiga grandemente. Amén.